¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a TV UJAT. Este es su canal 35.1 de televisión en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde trascender en el conocimiento es nuestra premisa. Hoy hablaremos de este tema que nos tiene preocupados a todos en el mundo entero, el coronavirus, el nuevo coronavirus que emergió por primera vez ya en la provincia de Hubei, en el centro de China, y que se ha expandido a todos los continentes, excepto a la Antártica. Conocido como COVID-19, se trata pues de una infección respiratoria que comienza con fiebre, tos seca y que al cabo de cerca de una semana puede provocar falta de aire, no podemos respirar, dificultad para respirar. El virus se ha presentado ya en más de 171 países en el mundo, con más de 248,000 personas infectadas y 10,000 muertos. Actualmente, el virus se está propagando a mayor velocidad fuera del país, donde se vieron los primeros casos. Y hoy, en el estudio, hablaremos también del panorama de nuestro país y de las condiciones en que podemos sobrevivir a esta pandemia. Para ello hemos invitado al doctor Baldomero Sánchez Barragán, al doctor Jorge Sala Beltrán, al doctor Jorge López Pérez, ginecobstetra, y Claudia Lucía Guillén Caballero, psicóloga, para que nos hablen sobre este tema y todas las medidas que hemos tenido que abordar en la situación actual. Quédese con nosotros e infórmese bien aquí en Canal 35, Cita Médica 35. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Aquí está usted en Cita Médica 35, donde la información médica del tema actual, el coronavirus, vamos a abordar en presencia del doctor Jorge Alberto López Pérez, médico cirujano egresado de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es ginecobstetra, él hizo su especialidad en el Hospital López Mateos del ISSSTE y es miembro del Colegio de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior. Es miembro fundador también, asesor científico y expresidente de el grupo correspondiente al estado de Tabasco. Así es. ¿Sí? Expresidente en los años 2003 y 2005. Muy importante su presencia, doctor, porque en relación con algunas personas embarazadas y las mujeres, en presencia de este problema del coronavirus. También nos acompaña el doctor Baldomero Sánchez Barragán, conocido por todos, que es un médico maestro de nuestra Escuela de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, investigador en epidemiología, maestro en salud pública, que hizo doctorado en Western University en Estados Unidos, en epidemiología. Bienvenido, doctor Baldomero. Gracias. Y también nuestro amigo, el doctor Jorge Sala Beltrán, que es también egresado de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y además con especialidad y maestría en salud pública. Pues tendremos durante el desarrollo del programa la presencia también de la psicóloga Claudia Lucía Guillén Caballero. Ella, como maestra universitaria y psicóloga, nos hablará de todas las repercusiones que tenemos en el aspecto del distanciamiento social, que es una de las medidas preventivas. Bueno, el tema es por demás importante, interesante, es de actualidad. ¿Cómo podríamos abordar? ¿Qué nos quieres platicar, doctor Baldomero? Bien, pues vamos a empezar diciendo cómo estamos ahorita. Ahorita, como bien tú lo decías, la mayoría de los casos ya son fuera de China. Generalmente, en las últimas 24 horas se dieron 10,000 casos en Europa. Son 110,000 casos fuera de China y alrededor de 91 en China. Y las defunciones rondan alrededor de las 8,000, cercanas a las 8,000. Desgraciadamente, casi todas ya fuera de China. Incluso está superando el índice de mortalidad.
Exactamente, está superando y de hecho la letalidad se está incrementando. Ahí como se puede ver en la pantalla, ahí se tiene. Este es oficial, bajada directamente de los informes técnicos diarios de que lo hace Secretaría de Salud Federal. Hasta ayer, tiene fecha de 19 de marzo. De 19 de marzo, siempre cortan a las 7 de la noche. 19 horas. Todas las 19 horas. Claro. En México pues, tenemos 164 casos al corte del día de ayer de las 7 de la noche. Y alrededor de 500 casos en estudio ahorita. Se espera, en los últimos días se están confirmando de 30 a 40 casos diarios en México. Prácticamente ya todos los estados tienen casos confirmados, nada más está la California, creo que la del norte, y hay otros dos, los que están amarillos, ahí entre ellos Campeche, y nada más Baja California Sur no tiene ni sospechosos ni confirmados, Baja California Sur. Pero todos los demás o tienen casos confirmados o sospechosos, ahorita están en sospecha, esos que están en amarillo. ¿Fallecimiento? Fallecimiento, yo quisiera que mejor le voy a ceder la palabra al doctor, que es de la Secretaría de Salud, para muy bien. Del fallecimiento. En sesión permanente en la Secretaría de Salud. Sí. Bueno, efectivamente, incluso el días pasado, en el transcurso de esta semana, nos acaban en el estado, en el país, tenemos la primera defunción como tal. El comportamiento de la tasa vendría siendo el que se ha dado a nivel mundial. Sin embargo, como lo comentaba el doctor Baldomero, actualmente al informe de ayer la tasa está en el 4% de defunción. Letalidad. De la Es el riesgo que tenemos una vez contraída la enfermedad. Exactamente. Pero no toda la enfermedad tampoco es mortal. No, claro que no. ¿Qué porcentaje es el que tenemos que considerar? Por favor. Bueno, hay que tomar en cuenta que quienes están muriendo son los que tienen comorbilidad. ¿Quiénes? Diabetes. De hecho, el caso que refiere el doctor es un caso con diabetes, que quiero que él amplíe más de información, pero se están muriendo los diabéticos, los gorditos, los que tienen insuficiencia renal o alguna cardiopatía, porque esta gente hace de manera descontrolada una respuesta inflamatoria que desencadena unas cosas que se llaman tormenta de citocinas, y eso es lo que nos descompensa todo. Que más adelante quisiera que él ampliara esos conceptos, que eso es lo que está matando a la gente, no tanto el COVID, sino qué tiene. Las complicaciones clínicas. Doctor Jorge López Pérez. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es decirle dónde se pueden obtener información más directa, científica, que sea veraz, claro. Tanto para los profesionales de la salud como para el público en general. En este momento, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, se pueden meter a internet y ahí hay todo un mapa que se actualiza segundo a segundo. Es decir, el último corte de hace pocos minutos, podemos decir que había más de 255,000 muertes en el mundo, más de 250,000 casos confirmados y más de 10,488 muertes en el mundo. Sí. Ahora, es muy importante lo que él está diciendo para ver qué mensaje le podemos dar a la población, porque es muy importante saber de qué se mueren para también estar preparados. Todo es información. Sí. En este caso, por ejemplo, lo que él dice es correcto. O en mi caso, la recomendación a las mujeres embarazadas, ¿no? El grupo de edad de pacientes de menos de 45 años se ha observado que la afección es asintomática o muy leve, son pocos los que llegan a la gravedad y muy pocas las defunciones. Podemos decir que las tasas de mortalidad en pacientes menores de 45 años son muy bajas. Y en ese grupo se encuentran las embarazadas. Afortunadamente. Por otro lado, los que se están muriendo efectivamente empiezan a incrementar a medida que el grupo de edad aumenta. Es decir, pacientes, por ejemplo, de más de 55 años ya pueden tener una tasa de mortalidad del 45%. Pero pacientes de 65 años pueden entrar a una tasa de mortalidad de más del 80%.
al grado tal que el paciente de 70 años o más, su grado de mortalidad es de arriba del 85%. Esto es muy importante. Las comorbilidades de diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal son reales, sobre todo las afecciones respiratorias. Esa es una de las preguntas que nos hace el público, precisamente, dice, ¿qué pasa con los pacientes que se lleguen a infectar del coronavirus y además tienen diabetes y son hipertensos? Claro, podemos dar un enfoque antes, es decir, el grupo de pacientes de obesidad, aunque no sean diabéticos, aunque no sean hipertensos, aunque todavía no se haya demostrado el síndrome metabólico, realmente ya tienen un proceso inflamatorio. Ahora, cuando a esa obesidad se agrega la diabetes o la hipertensión, aumenta el problema. O sea, se ha hablado que los que toman antihipertensivos que tienen que ver con inhibidores del receptor de la angiotensina o etcétera, tienen un upregulation, o sea, mayor cantidad de receptores el cual el virus se puede pegar más. Pero bueno, ese es otro tema un poco más de biología molecular. Para fines prácticos, claro, ahorita yo el mensaje que quisiera darle a la población es la promoción de la salud, porque la cuestión de la cuestión preventiva, el buen distanciamiento social, el aislamiento o la cuarentena, ya eso ya lo entendió la población. Lo que yo quiero darles a entender es lo siguiente: ¿qué pasa con una persona que tiene problema de obesidad o que tiene un problema ya de obesidad mórbida o cuando menos obesidad patológica? ¿O qué pasa con la paciente que se embaraza y que tiene ese problema ya de obesidad? Se embaraza, o el paciente, aunque no esté embarazada, o hombre o lo que sea, ya tiene un problema inflamatorio. Y entonces se tienen aumentadas las citoquinas proinflamatorias, o sea, está aumentada la interleucina 1B, está aumentada la interleucina 12, la interleucina 6. ¿Tiene mayor predisposición? Exactamente. Entonces esos pacientes no solamente van a desarrollar un problema de liberación de citoquinas, que se llama síndrome de liberación de citoquinas, que eso es prácticamente inevitable en la afección respiratoria de vías respiratorias bajas, sino el problema es que el que ya está inflamado, el que tiene obesidad, pues a ese es más fácil que se le desarrolle el síndrome de liberación en tormenta de citoquinas, que ya no va a llevar a una inflamación, sino a una hiperinflamación, lo cual es letal. Entonces sí hay mucho que puede hacer la población. Por ejemplo, la cuestión de la microbiota, la cuestión de la nutricional. Si nosotros tenemos el consumo, por ejemplo, de 5 tipos de frutas, 5 tipos de verduras cocidas, crudas, etcétera, y esa alimentación diversa, vamos a asegurar una microbiota sana, diversa, que van a producir ácidos grasos de cadena corta, que van a tener que ver con la inmunorregulación a nivel de las células T reguladoras que hay mismo en el intestino, que cuando pasan a nivel sistémico, el paciente tiene incremento de la interleucina 10, que es inmunorreguladora, y entonces va bajando la interleucina 1B, la interleucina 12, la interleucina 6 y lo más grave, el factor de necrosis tumoral alfa. Así que es importante que la población empiece con la cuestión nutricional para que los agarre inmunorregulados, porque ya no le va a dar tiempo de bajar de peso. Y también tiene mucho que ver la cuestión de los eosinófilos, cosa que los médicos no le dan importancia. O sea, si un paciente tiene eosinófilo de 3, 2, 1 o 0, no hay una traducción clínica para los médicos. Sin embargo, el que tiene eosinófilo 3 ya tiene eosinopenia leve, 2 moderada, 1 severa, eosinopenia de 0 es eosinopenia absoluta. Y eso significa que no hay eosinófilos que se vayan a reclutar por el tejido graso, no hay quien produzca la interleucina 4, que va a hacer que los macrófagos se cambien de una activación clásicamente a una activación alternativa. Aguas con los macrófagos M1 activados clásicamente, porque van a ser hiperrespondentes, es decir, van a producir muchas citoquinas proinflamatorias y por eso se complican los pacientes. Nos está hablando el doctor López Pérez de un mecanismo inmunológico, enzimático, que es activado en el momento en que tenemos una mala nutrición. Así es. Y que además se predispone fácilmente a complicarse con cualquier proceso inflamatorio, clínicamente hablando, fisiopatológicamente, lo que acabamos de explicar. Vamos a hacer una pausa, amigos. Continúe con nosotros, está en Cita Médica 35 y el tema es coronavirus. Gracias por continuar con nosotros. Está en Cita Médica 35 y estamos abordando el tema de coronavirus en presencia del doctor Jorge López Salas, el doctor Jorge López Pérez y el doctor Baldomero Barragán.
Te ponemos también a su consideración en los teléfonos 358-1500 con la extensión 6176, que va a aparecer también en nuestra pantalla inmediatamente, para que usted se pueda comunicar con nosotros, y al mismo tiempo ya agradecemos sus preguntas. Y le voy a dirigir al doctor Jorge Sala Beltrán, perdón. Dice, ¿es posible que una persona asintomática tenga el virus y el ser inmune, pero para otros también sea un contagio, o sea, contagiosa? Que él sea inmune, pero puede ser contagiosa. ¿Cuántos casos requieren hospitalización en México? ¿Cómo puedo apoyar como estudiante? Esta se la vamos a dejar al doctor Baldomero. Como estudiante, bueno, pero también el maestro, el doctor Salas, también es profesor, para prevenir en un futuro caso en la familia. ¿Qué pasa si una persona dice las alteraciones pueden encontrar una biometría hemática, un perfil hepático? Bueno, como permanente ahí en la sesión que analizan los casos diariamente en la Secretaría de Salud, te pediría al doctor Jorge Sala Beltrán que nos haga respuesta de esto. También dice que será una transmisión de cuarta generación. Así es. Bueno, como bien sabemos, este es un proceso, empieza como un proceso respiratorio. Puede estar con fiebre, con tos, pues una tos seca, problemas de garganta con dolor y en el caso más grave empezar a tener dificultades respiratorias. Esas son las sintomatologías que cualquier cuadro gripal se puede estar dando, ¿no? E incluso hemos estado teniendo pacientes con gripe que nos llegan ya con la sospecha de que creen que tienen el coronavirus. Aquí hay que tener en cuenta un punto muy importante. Hay que llevar a cabo la definición operacional para tener la sospecha si es caso o no es caso. Y la sospecha es de que se ha estado en contactos con pacientes que han estado en investigación de este padecimiento o que hayan estado en países en donde hay presencia de casos ya confirmados como tal. Entonces, primer lugar. Si no cuentan con esos antecedentes, pues no podemos pensar que tiene coronavirus. Pero ¿no? además no existe ese antecedente, pasamos al segundo escenario, un paciente que llega con cuadro gripal, con tos seca, que tiene dolor de cabezas, y además es diabético y sus cifras están registrando más de 180, 190 de glicemia, ya está empezando a tener alteraciones metabólicas, además de también el cuadro gripal. Sí, y puede ser también una gripa, un resfriado común. Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? En el caso de los pacientes de aquí del estado que se han confirmado, bueno, tenían el antecedente de que venía uno de Francia y el otro de Estados Unidos. Entonces, son los dos países en donde hay la presencia de casos y además venían con sintomatología. Entonces, eso nos obliga ¿a qué? A hacer el diagnóstico por laboratorio, o sea, hacer su encuesta, hacer la toma de muestra, que es a través del exudado faríngeo y exudado nasal, y proceder a que se realice la confirmación a través de este laboratorio, sobre todo de laboratorios que están calificados para este tipo de pruebas. ¿Hay algún laboratorio calificado para esto? En el caso de aquí de Tabasco tenemos el Laboratorio Regional de Salud Pública, que está certificado por el INRE para realizar este tipo de pruebas. Entonces aquí la muestra se puede tomar en cualquier consultorio o en cualquier clínica, lleva un equipo especial para poder llevar esas pruebas, se envía al laboratorio regional, él procederá a realizar todo el proceso de la prueba y a la vez, al tener resultado, ellos la tienen que enviar al INRE para confirmar si efectivamente... ¿Nos recuerdas la definición de las siglas del INRE? Sí, es Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica. Sí, la otra pregunta, si algún alumno quisiera participar para poderse informar y prevenir a su familia, claro. ¿Hay esa posibilidad? Sí, claro que sí, bien lo comentaba aquí los compañeros doctores.
Existen a través del internet, si nos metemos a la página también de la Dirección General de Epidemiología, vienen una serie de documentos, incluso de cómo manejarlo en las prevenciones en casa, las prevenciones en unidades de salud, las prevenciones a los familiares, ¿no? Claro. La medida, la principal medida es el lavado de manos. Cuantas veces nos lavemos las manos La es higiene. mejor, exactamente, la higiene. De ahí, si tenemos un paciente que está sospechoso, bueno, tendrá que utilizar el paciente el cubreboca y el que lo va a atender también su cubreboca, ¿no? Una barrera. Una barrera que hay que poner. Hay que tener en cuenta también que este virus, al momento que tosemos o estornudamos, tiene una distancia de hasta 1,5 metros de alcance del virus. Entonces, debemos de mantener esa distancia entre el paciente y el que lo va a atender, llámese médico o familiar que lo va a estar atendiendo. Eso. ¿Sí? También tenemos que estar constantemente en la limpieza de los artículos, ¿no? En el caso del personal médico, pues al momento que llegamos a la unidad hospitalaria o a la clínica, lavando las manos y durante todo el horario o el turno de trabajo, lavando constantemente las manos, y al salir de ahí igual lavando las manos. ¿Por Y qué? donde no se Porque tenga vamos a nuestra casa y vamos a recibir a Claro. nuestros Y si no familiares. se tiene la todo. oportunidad de lavarse las manos, usar el gel. El gel, ¿El gel es útil? Sí, Sí. es En el es momento. una recomendación. Lo más que también se recomendable hace, es el aseo con agua y jabón. Agua y jabón. Y jabón Sí. líquido, Jabón líquido, sí. de preferencia. Tiene su técnica de lavado de manos, tarda de 40 a 50 segundos el lavado de manos. No es un lavado normal como el que a veces hacemos, que nomás nos hacemos la mano y Demasiado no, ligero y muy esto no, rápido. no. Hay que hacerlo Hay con que conciencia. exactamente, el tallado entre las Con palmas de las responsabilidad. manos, entre los dedos, luego el dorso, ¿no? El pulgar y este tipo de lazado, ¿no? En una biometría hemática, dice, un análisis de sangre, un perfil hepático, ¿se puede encontrar algunas alteraciones? Pues sí se van a encontrar alteraciones, ¿no? Desde los leucocitos por un proceso Eosinofílico. Exacto, una leucofilia. Sí. Pero en el proceso hepático, pues también va a depender si está afectando o no está afectando el área hepática, La ¿no? enfermedad Pero ya está activa. Sí, no pero hay. el problema es la linfopenia. La Sí, linfopenia. exactamente. Que hay que tener mucho cuidado, aunque la fórmula blanca esté normal, hay que ver la diferencial. Sí, exactamente. El puede porcentaje comer? puede estar normal, pero el número de leucocitos Sí. totales es Pues menor. O sea, hay que irnos, como dice Jorge, Es que hay a la muerte de diferencial, linfocitos. porque aunque el recuento normal de lo que es normal, hay linfopenia y sobre todo CD3 y CD8 son los que más bajos están. Y si no tomamos en cuenta esa diferencial, vamos a pasarla como normal. Entonces, ¿qué Y hay que no, hacer? se están cursando con una deficiencia. Identificación de linfocitos, Así especialmente es. CD3. ¿No? Y hay aumento de 13. neutrófilos circulantes y de monocitos circulantes, porque empieza a haber el reclutamiento de macrófagos. Eso nos puede dar una pauta de que está existiendo una reacción. Sí, Proceso dentro de los inflamatorio. un proceso inflamatorio y que apoya que es viral. Que apoya. Y Así también las transaminasas hepáticas se suben, se elevan. Sí. Ok, también nos dicen aquí, ¿qué será una transmisión de cuarta generación? doctor? Bien, la transmisión de cuarta generación son los procesos como va transmitiendo. Por ejemplo, primero el animal se lo pasa al humano. Vamos a suponer el animalito se lo pasó a usted, primera generación. Usted me lo pasa a mí, segunda generación. Yo se lo paso a él, tercera generación. Él se lo pasa a Jorge, cuarta generación. Y está demostrado que conforme va pasando, el virus se va domesticando, se va amansando. Ya se vio en un estudio que se hizo en Wuhan. En Wuhan, vieron la sintomatología que tenían los pacientes entre el 16 y el 22 de enero, la compararon con los pacientes que ingresaron entre el 23 y el 29 de enero. Y ya los del 23 al 29 de enero, las manifestaciones eran menos graves que los que ingresaron el primero. Por ejemplo,
El grupo primero era abundante expectoración, tos con mucha expectoración. En el segundo grupo ya fue más leve. La presencia de disnea en el segundo grupo fue más leve. Este principio lo tienen todos los microbios. Yo siempre que he venido aquí, que me han dado la oportunidad, lo he dicho, que gracias a eso se han creado las vacunas. Conforme va circulando, el virus va disminuyendo la gravedad. No así se está viendo en Italia. No siempre se comporta. En Italia se está viendo. Ya en Italia yo creo que allá va a llevar la quinta o sexta generación, sí, y se está incrementando la letalidad. ¿Qué tiene que ver en Italia la comorbilidad? Sí. Posiblemente gente muy grande, posiblemente gente con mucha complicación. En relación con eso, precisamente nos preguntan, hay varias preguntas sobre el paciente que ya está enfermo, pacientes que además tienen una alteración por una enfermedad como la leptospirosis y se infecta con coronavirus. ¿Qué puede pasar con ella? Bien, mire, generalmente es mucha la incidencia, la prevalencia de leptospirosis crónica en México. Está dormida. ¿Dónde generalmente está la leptospira? En los túbulos renales, túbulos contorneales renales. Entonces, cuando te llega otra enfermedad o otro proceso inflamatorio, se reactiva y actúa como un oportunista. Entonces hace sinergismo con el virus y la persona se agrava mucho. Esto se ha visto mucho en dengue. Sí. Si en dengue tiene leptospira y llega el virus, la gente se hace una forma grave. Claro. Esto nosotros lo vimos en PEMEX desde el 97. De hecho, se hizo una publicación de PEMEX en el boletín de epidemiología en el 97. Y esto se ha visto mucho. Estamos expuestos. Estamos expuestos. Y la persona enferma está todavía más expuesta. Claro, eso hay que tomar en cuenta también acá con nosotros. Los riesgos de complicaciones. Es otra comorbilidad que no siempre se toma en cuenta, incluso ni para dengue. ¿Qué quiere decir? Que a todo paciente con cuadro grave, sea de lo que sea, o dengue, se le tiene que buscar leptospirosis. Perfecto. También. Hacemos una pausa, amigos. Regrese con nosotros. Estamos en Cita Médica 35 con el tema coronavirus. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a aprovechar, estamos en Cita Médica 35 y estamos abordando el tema de coronavirus. El doctor Jorge Sala Beltrán, ¿las mascotas que tenemos en casa son portadoras de coronavirus o pueden infectarse como reservorio o nos pueden transmitir la enfermedad? Bueno, como reservorio pueden estar, porque si yo soy caso sospechoso y tengo una mascota y estoy tosiendo, pues ahí va a estar el virus, y si viene mi nieto, mi hijo y lo toca, pues ahí claro, lo va a adquirir en la mano, y al tocarse la cara o los ojos o la nariz, pues ahí se va a tener, ¿no? Pero no quiere decir que va a ser que a la semana el animal sigue siendo portador del virus, claro que no, ¿no? En ese definitivamente sentido, es una zoonosis. Sí. Y hay que separarlos siempre lo más posible, claro, para evitar no solamente el caso de coronavirus, muchas otras enfermedades. ¿No? Dice, cuando estamos platicando con alguien y somos contaminados, ¿cuánto tiempo sobrevive en el aire el virus? Doctor Sala. Estamos platicando aquí, yo estornudo y está enfermo. Al estornudo, gotas mayores de 5 micras, que son las gotas, sí, van a avanzar hasta un metro y medio más, y de ahí va a caer, no se va a permanecer en el aire. Pues. Perfecto. Dice, con la curva epidémica se puede determinar el tipo de transmisión, es decir, ya sea fuente común o fuente propagada.
Bueno, la transmisión es por contacto de persona De persona a persona. Eso es lo que está sucediendo, que se persona. volvió humana. Eso. Ese es coronavirus humano que existía antes, pero ahora es el coronavirus que se hizo humano a través de la infestación de la zoonosis en animalitos. Sí, sí, ¿Qué pasa con, dice, cuánto tiempo se puede extender el periodo de contagio? ¿Es directo los primeros 7 días, 14 días? Por eso es que se está utilizando la cuarentena de 15 días, de 14 días. Pues ¿para qué? Pues si en ese periodo no desarrolla la enfermedad, ahí quedó, ¿no? Y dice que si una persona que está asintomática, que puede tener el virus y no lo sabemos. Claro que sí, Eso claro que es sí. cierto, claro. Siempre y cuando hay que tener en cuenta si ha estado en contactos con personas que estuvieron estudiadas o que vienen de lugares en donde hay presencia de casos de coronavirus. Sí. Doctor López Pérez dice, ¿en qué momento va a requerir hospitalización un paciente en nuestro país? Bueno, siguiendo las pautas que está tomando la Secretaría de Salud, van de acuerdo con las guías de la Organización Mundial de la Salud. Se le está dando la prioridad a los pacientes que desarrollan neumonía grave. Exacto. Es decir, los pacientes que están asintomáticos positivos deben de estar aislados en sus casas. En su domicilio. Los pacientes que están confirmados positivos, que tienen algún tipo de sintomatología también, se debe incrementar el aislamiento dentro de la misma casa, una habitación especial para ellos, ¿sí? Una especie de cuarentena interna dentro de la misma casa. Pero los pacientes que ya desarrollan algún tipo de neumonía leve, el seguimiento es mucho más estrecho y se debe de hacer en casa. Atención, sí. Hasta que, para no saturar las instalaciones, darle prioridad a la neumonía grave. Pero ahí hay un importante manejo de la neumonía leve. Es muy importante evitar que el paciente llegue a neumonía grave, porque cuando llega a neumonía grave es más difícil de sacarlo del problema. Claro. Yo quisiera dar las recomendaciones ya cuanto antes para que la población de embarazada esté más tranquila. Adelante, por favor. Una es para los ginecólogos y los médicos en sí, profesionales de la salud, que hace 14 días el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia publicó en su journal cuáles son las guías de manejo o qué es lo que los ginecobstetras debemos de saber acerca de esta enfermedad del COVID-19 y cuáles son las guías para manejar a las pacientes. Pero también recomiendo aún más la que salió hace 2 días del Colegio Real de Obstetricia y Ginecología de la Gran Bretaña, porque esto lo hace extensivo y con más detalles a los profesionales de la salud, sobre todo los ginecobstetras, pero también a los anestesiólogos, también a los intensivistas y también a las enfermeras obstétricas, porque ellas tienen, y a los pediatras. Esas guías los incluye a todos ellos. Ahora, ¿qué dicen los artículos sobre el caso de embarazadas efectivamente. y fetos? No se ha demostrado la transmisión vertical. En los nacimientos de pacientes de mujeres que tienen confirmado el COVID-19, se les ha estudiado líquido amniótico y han salido negativos. La sangre del cordón umbilical ha salido negativo. También ha salido incluso negativo de las madres. Es decir, puede salir positivo el bebé y la madre estar negativa, lo cual se considera no una transmisión vertical, sino una contaminación in situ, porque se saturan los hospitales. Entonces, los 2 casos de neonatos se considera contaminación, no transmisión vertical. Entonces la población debe de saber que las embarazadas se van a manejar en la misma forma, el control tradicional y sobre todo la alimentación, lo que se llama gastronomía molecular, debe de evitar embutidos, jamón de pavo, cerdo, salchichas que tienen fosfato de sodio, glutamato monosódico, eritorbato de sodio, nitrato de sodio, nitrito de sodio, porque eso le va a aumentar la presión arterial, las comorbilidades. Y exagerar en la higiene, por supuesto. Por supuesto, sí. Claro. Doctor Baldomero, entonces, si nos da virus, el coronavirus, hay una pregunta que dice, si ya me dio, ¿me puede volver a dar? Bien, sí le puede volver a dar, aunque se ha dicho que sí confiere cierta inmunidad, pero recuerden, tenemos 3, 4 meses apenas con el virus, no hay suficientes estudios. Los demás coronavirus sí dejan cierto grado de inmunidad. Por eso, si ustedes vieron la mañanera, el subsecretario de Salud dijo que sería mejor que le diera al presidente. Sin embargo, algunos lo han criticado.
pero sí confieren cierta inmunidad. Tomando la experiencia de los anteriores, sí confieren cierta inmunidad. Decir para este es muy pronto, no están los suficientes estudios. Recuerden que el hecho de que salga una publicación no quiere decir que sea completamente cierta. Hay que ver los niveles de evidencia y grados de recomendación, y a veces se necesitan más estudios para eso, pero sí confiere cierto grado de inmunidad. Una actitud que se ha observado es que o bien se compran vitamínicos en farmacias, se empieza a tomar vitamina C, se empieza a tomar vitamina D o B12, y de repente parece como que esto pudiera ayudar a prevenirse, o bien las vacunas que todo nos puedes recomendar, doctor Salas. Bueno, como bien lo decía el doctor Jorge, una buena alimentación es más que un frasco de vitamina tenerlo ahí a la mano. Exacto. Teniendo su alimentación balanceada es suficiente. O sea, vamos a mantener nuestro organismo en perfectas condiciones, ¿no? ¿Las vacunas? Vacunas, hasta este momento no, todo está en estudio para este padecimiento. Pero podemos Sin prevenir. embargo, tenemos la vacuna de la influenza, que esa se debe aplicar cada año en la época. Quiere decir que a principio del invierno, Mayormente, hablando de octubre, noviembre, y exacto, hablamos para personas de mayor de edad, avanzada edad, embarazadas y a los niños menores de 5 años. Vamos a hacer una pausa, ¿me permites? Voy a una pausa de nuestros promocionales. Le agradecemos mucho al doctor Sala que estuviera con nosotros. Inmediatamente vamos a atender a nuestra compañera psicóloga también. Regrese con nosotros, estamos en Cita Médica 35 y el tema es coronavirus. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le dimos las gracias al doctor Sala Beltrán, que estuvo con nosotros por parte de la Secretaría de Salud y maestro de nuestra universidad, en relación con esto que es siempre lo mejor, la alimentación. La alimentación equilibrada, correcta, es la que mejor nos puede ayudar que cualquier otras vitaminas. Y a esto también el doctor López Pérez, por favor. Un pequeño comentario acerca de la vitamina C. Debido a que la población ha comprado mucha vitamina C, le tiene mucha fe, podría hacer el siguiente comentario. La vitamina C, ninguna cantidad de vitamina C va a evitar ninguna enfermedad viral. Eso es muy importante saberlo, no lo va a evitar. Pero ¿por qué sí es importante la vitamina C? Porque cuando nosotros hablamos de dieta variada y hablan de antioxidantes, la verdad que la mayoría de los distintos tipos de antioxidantes de la dieta se degradan en el intestino, el 99% se degrada. Así que el único verdadero antioxidante que podemos obtener de la naturaleza, de los cítricos, de la guayaba, etcétera, o las formulaciones, es la vitamina C, que se absorbe bastante bien y entonces aumenta su biodisponibilidad. ¿Para qué es importante la vitamina C si no evita la enfermedad? Pues es importante porque cuando viene la enfermedad hay un estrés oxidativo celular, y para lidiar con el estrés oxidativo de los radicales libres tenemos que tener ya en la inmediatez la vitamina C una buena cantidad, y los depósitos nada más nos duran 15 días. Así que vale la pena tener una buena cantidad de vitamina C para ayudar con el estrés oxidativo Frutas celular. y verduras. Frutas y verduras, claro. Está con nosotros también ya, y le agradecemos su presencia, nuestra compañera psicóloga Claudia Lucía Guillén Caballero, maestra de nuestra universidad, y con ella vamos a abordar este tema de las medidas preventivas de aislamiento social o distanciamiento social, que no es lo mismo, ¿verdad? Así es. ¿Podrías comentarnos al respecto? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, una cuestión es el aislamiento social y el otro el distanciamiento en función de en qué momento estamos, si tenemos que quedar o permanecer en un espacio cerrado, que sí sería como más aislado, más privado, y el distanciamiento es, aunque estemos conviviendo en otros espacios, sí mantener cierta distancia, ¿no? Y sí poder vincularnos de una manera... Hace un momento hablamos eso, precisamente 3 medidas fundamentales son el tiempo, la distancia y las barreras. El caso de cubreboca, el permanecer lo menos posible frente a una persona, y también la distancia, ¿verdad? Así es. Exactamente. Doctor Baldomero, aquí nos estaban preguntando también si ya el tiempo, dice, ¿qué diferencia hay entre la influenza del 2009 y el coronavirus? Y si después de la cuarentena todavía se va a poder uno infectar. Bien, va tomando cierta similitud con la influenza H1N1, porque
se está viendo que el comportamiento clínico es muy parecido una vez que está pasando de una persona a otra. De hecho, en los artículos le nombran ya la influenza, o sea, muy similar a la influenza. Va para allá, tiene cierto parecido el comportamiento. Después de la cuarentena. Bueno, se han descrito periodos muy largos de portadores asintomáticos y después de la cuarentena puede persistir el virus. De hecho, si hizo un cuadro grave, el periodo de contagio de transmisibilidad se puede llevar hasta 73 días, porque se toman en cuenta 14 el periodo de incubación, más la enfermedad, y generalmente caen a terapia intensiva cuando ya llevas 10 días con el cuadro. Y si caíste a terapia intensiva, te vas a echar 28 días en terapia intensiva. De ahí vas a salir a terapias intermedias. Y de ahí a piso, y de ahí ya se te considera que ya te... Puedes continuar en tu casa. La remisión clínica, pero tiene que continuar otros 14 días después de que tú ganaste en tu casa. Por eso el periodo de contagio es muy, muy largo. Muy bien. Doctor López Pérez, ¿el calor puede ayudarnos a mitigar el contagio? Pues eso es lo que esperamos, pero no hay nada seguro con los virus. Es decir, esta es una nueva enfermedad y parece que es dinámica, va evolucionando. De hecho, se ha demostrado que hay muchas variantes del virus, está mutando constantemente. Sí. Es la enfermedad más estudiada en tiempo real, la que se le pudo hacer la secuenciación genómica, y en base a eso se están encontrando distintas variantes. Prácticamente en México tenemos nuestra propia variante ya. Perfecto. Permíteme un segundo. Vamos a abordar el tema de psicología. Ya nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente, pero quisiera que lo aprovecharas hasta el final. Las repercusiones psicológicas del distanciamiento social, lo que significa, cómo enfrentarlo. Creo que es importante, para empezar, tener una actitud positiva, estar atento a las recomendaciones, saber exactamente cuáles son estos procesos médicos y de qué manera nosotros podemos protegernos. Y yo creo que en esa medida la actitud positiva puede ser muy favorable. La otra es identificar las emociones, las propias emociones. Es normal tener miedo, es normal sentirse preocupación, pero no es lo más oportuno permitir que esas emociones dominen nuestro comportamiento. Hay a mí un aspecto que me preocupa mucho en función de la situación, es que al momento de estar en distanciamiento social, el vínculo que se puede generar con las otras personas, como estamos muy acostumbrados a la cercanía física, no sabemos relacionarnos de otra manera. Entonces, que no sea la violencia a través de la cual nos vinculemos, ¿no? Y cuando está en periodo de aislamiento, que tengamos que quedarnos permanentemente en casa, en un espacio más privado, pues también aprender a convivir de una manera armónica, amorosa, establecer límites amorosos a los hijos, establecer rutinas que puedan ser favorables en función del sueño, de la diversión, de los tiempos de utilizar ciertos espacios conjuntamente, o también cada quien tomar su espacio personal y evitar también, por ejemplo, el consumo de drogas o alcohol que pudiera predisponer a una situación de violencia, y descubrir estas otras formas de relacionarnos con nuestras personas cercanas. Eso hay que tomar, amigos, todas estas recomendaciones, y obviamente recuerde que podemos hacer de nuestra debilidad de la época también una fortaleza familiar y social, adquiriendo mejor cultura. Continúe en la televisión de TV 35, TV Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su programación. Gracias por habernos atendido. Nos vemos el próximo viernes, 1 de la tarde, Cita Médica 35.